¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Buenos días, y estamos continuando estudiando el libro de Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, la clase anterior leímos el capítulo 4, versículo 1, y en base a ese capítulo es que empezamos a estudiar un evento tan importante y tan hermoso, y hoy vamos a continuar con ello. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para ponernos en manos del Señor y que sea Él el que nos dirija y nos acompañe. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por todo lo que tú nos has dado en esta semana. Gracias, bendito Dios, porque nos tienes con bien, nos tienes con salud, Señor, porque gozamos de un lugar donde podemos alabarte, Señor. Gracias, Dios bendito. En tus manos ponemos este estudio que vamos a dar en esta mañana. Que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú el que mueva nuestros corazones, Señor, y que podamos entender cuál es el mensaje que quieres tú darnos. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos. Amén. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Recuerdan que esto lo vimos la clase pasada, y es en este momento en el que nosotros, como creyentes en Cristo, sabemos que vamos a ser arrebatados. Y empezamos a estudiar algunos puntos con respecto al arrebatamiento. Solamente es para retomar estos puntos que vimos la clase pasada, y habíamos platicado de la segunda venida de Cristo, que se dividía en dos fases, y desde la clase pasada y también la clase de hoy, y si Dios permite, la próxima clase continuamos estudiando la primera fase, que es la del arrebatamiento. La primera fase, que es cuando viene Cristo en el aire, viene por su iglesia, y obviamente antes de que entren los 7 años, comiencen estos 7 años de tribulación que señala la Biblia. Y habíamos platicado qué era el arrebatamiento, cuándo será el arrebatamiento, y pues nadie sabe cuándo será. No, solamente la Biblia nos enseña que debemos de estar preparados y debemos de estar velando. ¿Por qué? Porque no se sabe ni el día ni la hora. Pero también vimos el por qué creíamos que no vamos a pasar por la gran tribulación y por la tribulación propiamente dicha, y habíamos dado varios bases bíblicas. Esto es lo más importante. Siempre que estudiemos la Biblia, siempre que hagamos un estudio bíblico, pues lógicamente estamos basándonos en este libro hermoso, y este no es la excepción. Vamos a ver, la clase pasada nos quedamos en qué sucederá en el arrebatamiento, y entonces el día de hoy vamos a ver varios aspectos de qué es lo que va a suceder en el arrebatamiento, y todo esto lo dice la Biblia. En mi estudio de hoy yo lo titulé Una esperanza consoladora. Vamos a ver todos en nuestras Biblias, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18. Y tengan todos entonces listas sus Biblias. Vamos a leer estos versículos, precisamente en base a ellos es que vamos a hacer nuestro estudio del día de hoy. Dice así Primera de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces aquí, en base a estos versículos que estamos viendo en Primera de Tesalonicenses, el primer punto que vamos a estudiar es: se escucharán 3 sonidos.
Si ustedes lo ven en 1 de Tesalonicenses 4:16, es donde está diciendo, lo volvemos a leer nada más, ese versículo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a la primera parte de ese versículo que nos habla de 3 sonidos. Propiamente nosotros no estamos esperando señales con respecto al arrebatamiento, más bien sonidos. Dice voz de mando. La voz de mando, este es un término militar que está denotando urgencia y autoridad. Y esto nos recuerda cuando Jesús se presenta donde estaba Lázaro, que ya había muerto, ya tenía 4 días de muerto, y él lo resucita y nos dice en Juan 11:43 de cómo él le da esta voz de mando. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dice la Biblia, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y entonces aquí estamos viendo esa autoridad de Jesús de llamar a sus hijos, ¿sí? Vemos también en Juan 5:25, dice así, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Qué hermoso es pensar que algún día llamará el Señor a su novia a abandonar la tierra para que cada creyente sea arrebatado. Ese es un primer sonido. El segundo sonido es la voz de arcángel. Muy poco se conoce en la Biblia con respecto a la organización o al rango de los ángeles. Sabemos que Miguel es el único al que se le nombra como arcángel, pero realmente no es de sorprendernos que los ángeles también formen parte de este cuadro, porque ellos han estado siempre al lado de Cristo en su trato con nosotros los mortales. Lo recordamos cuando Jesús nació, ahí habían ángeles. Cuando Jesús fue tentado, cuando terminó la tentación, los ángeles, dice la Biblia, que le servían, le ministraban. También cuando los ángeles anuncian su resurrección, ¿verdad? Y también tenemos esa bendita promesa que los ángeles le hacen a los discípulos en la ascensión de Jesús. Si ustedes recuerdan, los discípulos estaban mirando al cielo porque estaban viendo cómo Jesús ascendía. Y dice la Biblia que se les juntaron unos varones con vestiduras blancas y les dijeron, ¿qué están mirando? Al cielo. Y dice la Biblia, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos la presencia de ángeles y pues no nos puede sorprender que también en el arrebatamiento estén presentes los ángeles. Y otro sonido es la trompeta de Dios. La trompeta es un instrumento que ha sido muy utilizado en varias ocasiones y en la historia de la humanidad ha tenido un papel importante. Se usaba en procesiones reales, cuando se llamaba a la batalla, para anunciar la entrada triunfal de alguien muy importante, pero sobre todo en el pueblo de Israel se utilizaba para convocar o para reunir a la congregación. Esta trompeta de la que nos está hablando en 1 de Tesalonicenses no corresponde a las trompetas del juicio divino que señala Apocalipsis 8:11, sino que el llamado divino es ilustrado por la trompeta o bocina que podemos nosotros apreciar en Éxodo 19. Si ustedes recuerdan, en Éxodo 19, a partir del capítulo 16 al 19, es donde se muestra cómo ellos estaban en el desierto, en el monte Sinaí, y estaban ellos en el campamento, y les voy a leer para que veamos cómo se oía esta trompeta. Dice Éxodo 19, 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y fíjense el siguiente versículo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, que aquí se refiere a la trompeta, es lo mismo, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces vemos aquí la trompeta o la bocina. Llegará el día cuando esa trompeta divina será tocada, será sonada, y Cristo llamará que vaya hacia él su iglesia que ha sido rescatada, y esto lo vamos a ver por qué, más adelante lo vamos a explicar. Será una trompeta de liberación definitiva. Vamos a platicar este punto más adelante, el por qué hablamos de una salvación completa. La Biblia no hace ninguna mención con respecto a cambios en la naturaleza asociados al evento del arrebatamiento, ni tampoco el mundo será juzgado, ¿sí? Otro punto que debemos de estudiar. Ya dijimos qué sucederá en el arrebatamiento. Punto número 1, escucharemos 3 sonidos. Punto número 2, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes, en el aire, y traerá a los que durmieron en él. Esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses, lo acabamos de leer, pero en los versículos 13 y 14. Vamos a recordarlo, dice así. Por eso tengan siempre su Biblia a la mano, porque nos vamos a basar precisamente en todo ese pasaje de Primera de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjense bien, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Aquí los que durmieron en él se refiere a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son aquellos que depositaron su fe en el Señor, que confiaron en el Señor, que tomaron la decisión más importante de su vida de recibirlo como su único Señor y Salvador. Y ellos pues son aquellos que cuando ocurre el arrebatamiento, ellos ya habrán muerto. No sabemos si también nos toque a nosotros, ¿verdad? Pero a eso se refiere, a los muertos en Cristo. Y ellos son los que durmieron en él. Muchos en la iglesia de Tesalónica, por ignorancia, ellos llegaban a la conclusión de que los que morían en Cristo, pues se iban a perder el arrebatamiento, este evento tan glorioso y tan maravilloso. Pero realmente, y por eso ellos estaban muy tristes, por eso la Biblia dice, no os entristezcáis. Porque ellos decían, ellos se perdieron este evento, y entonces hacían luto y tenían una tristeza profunda en el alma. Pero realmente no habría una razón para que nosotros como cristianos estemos lamentándonos cuando muera un hermano en la fe, porque no es una pérdida, simple y sencillamente es una separación momentánea, porque después nos vamos a reunir con ellos. Pero fíjense muy bien, este punto a mí me gusta mucho y me gusta mucho explicarlo, porque dice la Biblia que y traerá a los que durmieron en él, o sea, ellos vendrán con Jesús. Pero antes de explicar que ellos vendrán con Jesús, es muy importante primero que entendamos dónde residen los muertos en Cristo en la actualidad. En dónde residen antes de que consideremos su paradero en el arrebatamiento. Al momento de la muerte física, el creyente abandona su cuerpo y al instante está en el cielo, al instante está en la casa del Padre, está en espíritu y en alma, está con el Señor, está en la presencia del Señor. Y esto es algo hermoso, hermanos, que debemos de atesorar, que debemos siempre de tener presente estos versículos en donde nos dan esta base. Y tenemos varios, yo les voy a mencionar únicamente 2. A mí me parecen muy importantes tenerlos siempre presentes para que tengamos la confianza de a dónde vamos a estar cuando muramos. En 2 de Corintios 5, a partir del versículo 6 al 8, dice así:
Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Asimismo tenemos también otro versículo clave, que es en Filipenses, todos lo conocen. En Pablo dice las siguientes palabras en Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Entonces aquí tenemos el fundamento de dónde están los muertos en Cristo. Una vez que ya entendimos dónde están los muertos, cuando Jesús regrese a arrebatar a su iglesia, Él traerá a los que durmieron en Él. Es decir, van a venir con Jesús, porque acuérdense que están en el cielo su alma y su espíritu. Si ellos van a venir con Jesús, entonces es obvio que ellos tienen que venir del mismo lugar, es decir, del cielo. La Biblia no dice que Cristo vendrá por ellos, dice que Cristo vendrá con ellos. Y van a ver qué va a suceder. Vamos poco a poquito, vamos estudiando esto, por eso yo lo separé por puntos. El siguiente punto de qué sucederá en el arrebatamiento es que estos muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia lo dice, lo tenemos nuevamente, Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En 1 Corintios 15, 52 también hace referencia a esto. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahorita seguimos hablando únicamente de los muertos en Cristo. Cuando Cristo retorne para arrebatar a su iglesia, Él se va a detener en las nubes, y toda esa multitud de santos, es decir, de los muertos en Cristo que estaban en el cielo, continuarán su descenso a la tierra para regresar a donde sus cuerpos fueron enterrados. ¿Sí? A ellos entonces se les dará sus cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Dice la Biblia que van a ser cuerpos incorruptibles. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Y una vez que les da a los muertos en Cristo sus cuerpos glorificados, van a resucitar. Y van a resucitar primero que otros. Y saldrán de sus tumbas. Más bien resucitarán primero antes de que el Señor nos transforme a los que estemos vivos. ¿Sí? Ellos no se perderán el arrebatamiento, porque ellos serán los primeros en participar de este evento. ¿Sí? Después de esto, después de que los que durmieron en Cristo vengan con Jesús, después de que ellos se les dé cuerpos transformados y sean resucitados, viene el acto final del arrebatamiento. Y es el siguiente punto. Y ahí lo tenemos anotado. Los que vivamos o vivan para ese momento, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto lo dice la Biblia. Nuevamente leemos en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquellos que estén vivos durante el arrebatamiento, pues seguirán a los muertos que resucitarán primero.
¿sí? Y el último punto, últimos 2 puntos, para entender este suceso tan hermoso del arrebatamiento. Todos, vivos y muertos en Cristo, seremos transformados. Transformados se refiere a nuestro cuerpo, porque nuestra alma y nuestro espíritu, acuérdense, los muertos en Cristo, su alma y su espíritu está en la presencia del Señor, y nosotros que estemos vivos, pues estamos con estas tres secciones del ser humano, ¿verdad? De espíritu, alma y cuerpo. En 1 Corintios 15:51 dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces aquí esta explicación es que todos nosotros, nuestro cuerpo corruptible, va a ser necesario que sea transformado en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Recibiremos cuerpos de resurrección similares al cuerpo resucitado de Cristo. Y tenemos muchos fundamentos, pero realmente sí me gustaría estudiar este tema más adelante, porque es un tema también muy bonito y que nos deja mucha reflexión sobre todo esto, que nos deje una aplicación práctica y una reflexión en nuestra vida. Y entonces, finalmente, ¿qué va a suceder con los incrédulos, con aquellos que no han depositado su fe en el Señor? Si ellos ya murieron cuando suceda el arrebatamiento, ellos seguirán en los sepulcros, esperando hasta el juicio en el gran trono blanco. Y nos habla la Biblia de que esa será la segunda resurrección. Pero estarán ahí. Ellos no resucitan en el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con los incrédulos? Es decir, los no creyentes en Cristo, pero que estén vivos. Cuando venga el arrebatamiento, ellos no se van, ellos se quedan en la tierra y ellos entrarán a la tribulación, ¿sí? Esto es lo que sucederá en el arrebatamiento. Y es un tema que todavía no terminamos, pero vamos a concluir el estudio de hoy. El estudio de hoy a mí me gusta siempre tomar de la Biblia y siempre estoy buscando qué versículos pueden ser. Pero aquí no tenemos que buscarle más, porque si nosotros terminamos de estudiar 1 de Tesalonicenses 4, vemos 1 de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces la conclusión es que el propósito primordial de hacer estos estudios de Apocalipsis no es mucho, aunque sí es importante conocer el esquema profético de lo que dice Apocalipsis y otros libros proféticos, pero sobre todo porque nos puede este estudio de hoy suministrar ánimo a nosotros como cristianos, como creyentes, primero que nada de dónde vamos a estar, pero también de dónde están nuestros familiares que murieron en Cristo. Sabemos que están con el Señor, sabemos que los vamos a volver a ver, y sabemos que ellos no se van a perder el arrebatamiento, porque ellos también van a participar, porque lo dice la Biblia. Y esto nos va a traer una tranquilidad, un gozo, una paz de que los vamos a volver a ver. Gracias, hermanos, por este estudio, gracias por estar presentes, gracias por todas las personas que también están escuchando este estudio. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes. En la iglesia está el pastor, el copastor, están los diáconos, estoy yo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias, hermanos, y vamos a preparar nuestro corazón para el culto que tendremos un poco más tarde. Gracias.